Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida. Espero que se animen a suscribirse. Recuerden que es totalmente gratis. El día de ayer vi una foto en Pinterest que me encantó este proyecto. Entonces dije, lo tengo que grabar y se los tengo que mostrar. Espero que les guste mucho, que se animen a tejerlo. Y si es así, por favor me lo dejan saber en comentarios. Entonces, para este proyecto estaré utilizando el gancho del 3.5 milímetros y una lana semi gruesa. Esta es de aproximadamente 2.5 a 3 milímetros de grosor. Ustedes pueden utilizar cualquiera que tengan ahí en casa y los colores también dependen de ustedes. Entonces, ahora sí nos vamos al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestro nudo y vamos a tejer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Nos vamos a venir a la primera cadenita que tejimos y vamos a hacer un punto deslizado. Así, hemos formado este círculo, aquí donde vamos a estar trabajando. Ahora tejemos 1, 2, 3 cadenas que nos equivale a nuestro primer punto alto. Tomamos lazada y dentro vamos a tejer un punto alto. 3 pestañas, cerramos 2 y cerramos 2. Nuevamente introducimos y sacamos 3 pestañas, cerramos 2 y 2. Me gusta explicarles así porque pues muchas personas que me siguen son principiantes, entonces de esta manera saben cuáles son los puntos altos, puntos bajos y así. Entonces vamos a continuar tejiendo un total de 16 puntos altos. Contando estas 3 cadenas tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Terminé los 16 puntos altos. Ahora vamos a jalar a esta hebrita para que se cierre lo más posible este círculo. Vamos a deslizar aquí en la tercera cadena que tejimos, así y así. Y ya tenemos terminada esta vuelta. Vamos a hacer otra cadena y vamos a estar cortando. Vamos a estar uniendo nuestro segundo color. Entonces cortamos y jalamos. Ahora yo voy a estar uniendo mi color verde. Voy a dejar una hebrita aquí larga y vean, aquí tenemos las 3 cadenas. Aquí en este espacio, aquí voy a estar uniendo. Entonces lo jalamos de este lado y esta hebra la voy a pasar hacia acá para irla perdiendo. Entonces aquí vamos a levantar 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto. Dentro del mismo espacio vamos a tejer 2 puntos altos más. Aquí tenemos 1 y 2. Tenemos aquí 3 puntos altos. Vamos a tejer 1, 2 cadenas, lazada, nos saltamos 1, 2 puntos en el siguiente. No directamente en el punto, sino en el espacio. Vean, aquí está el punto, en el espacio, acá. Soltamos 1, 2 y en el espacio vamos a hacer 3 puntos altos, escondiendo estas hebritas. Así. Y hacemos aquí 1, volvemos a tejer el segundo punto alto y un tercer punto alto. Cerramos 2 y 2. 1, 2 cadenas y volvemos a repetir 1, 2 puntos en el espacio, 3 puntos altos. Esto lo estaremos siguiendo por toda la vuelta. 3 puntos altos, 2 cadenas, se saltan 2, 3 puntos altos. Listo, llegué al final. Ahora para terminar, recuerden hacer sus 2 cadenas y vamos a estar deslizando aquí en la tercera cadenita. Así, deslizamos y vamos a cortar. Hacemos una cadena y volvemos a hacer lo mismo que con el color amarillo. Cortamos y jalamos. Para el siguiente voy a estar utilizando este color, que la verdad ni sé qué color es, pero es un color muy bonito. Entonces vamos a estar uniendo aquí en este espacio. Vamos a unir como siempre. Bueno, en esta ocasión vamos a estar haciendo 2 cadenas. Vamos a tejer aquí 1 y 2, que nos equivale a un medio punto alto. Entonces tomamos lazada y nos venimos a este espacio de 2 cadenas y vamos a tejer medio punto alto.
Tenemos 3 pestañas y las cerramos todas de un solo. Ese es un medio punto alto. Dentro de este mismo espacio vamos a tejer 5 puntos altos. Entonces aquí tejemos 1, volvemos a tejer en el mismo espacio todo. 2, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos altos, lazada, en el mismo espacio terminamos con un medio punto alto. Recuerden que las cerramos todas de un solo. Y formamos este abanico muy bonito. ¿Ven? Nuevamente, lazada en el siguiente espacio, volvemos a tejer medio punto alto y volvemos a repetir 5 puntos altos. Tejemos 1, cinco puntos altos. Voy a jalar. Dentro del mismo espacio vamos a terminar con un medio punto alto. Entonces esto es lo que estaremos haciendo en cada uno de los espacios de 2 cadenas. Medio punto alto, 5 puntos altos, medio punto alto. Llegué aquí al final y llegamos aquí a donde hicimos las 2 cadenas. Entonces aquí vamos a hacer el medio punto alto. Ya tenemos el medio punto alto del inicio y del final. Entonces entre estos 2 puntos vamos a tejer nuestros 5 puntos altos. Tengo los 5 puntos altos, ahora vamos a deslizar aquí en la segunda cadenita y vamos a estar cortando también. Entonces recuerden que hacemos una cadena y cortamos. Ya corté mi hebra, ahora vamos a estar uniendo el cuarto, 1, 2, 3, el cuarto color, que en mi caso es el blanco. Ustedes recuerden que lo pueden hacer de cualquier color. Entonces pasamos por aquí y vamos a tejer 1, 2 cadenas, nos equivale a un medio punto alto. Después vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más. Tejimos en total 7. Esta se mira un poquito rara, pero al momento de jalar ya se va a formar nuestra cadenita. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadenas. Entonces tomamos lazada y nos pasamos al siguiente espacio. Aquí vamos a esconder estas hebras y vamos a estar haciendo un punto alto. Cerramos 2 y 2. Hacemos 1, 2, 3, perdón, 4, 5 cadenas. Volvemos a tejer dentro del mismo espacio otro punto alto. Entonces tejimos punto alto, 5 cadenas, punto alto. Tejemos ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, lazada. En el siguiente espacio, entre abanico, un medio punto alto. Cerramos los 3 juntos, así. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. En el siguiente espacio, entre abanicos, repetimos punto alto, cerramos 2 y cerramos 2. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en el mismo espacio otro punto alto. Entonces esto se va a trabajar por toda la vuelta. 5 cadenas, medio punto alto, 5 cadenas, punto alto, 5 cadenas, punto alto dentro del mismo espacio, tal como este, 5 cadenas, medio punto alto. Así nos vamos todo alrededor. Terminé la vuelta. Mi punto deslizado lo hice aquí en la segunda cadena, hice una cadena y corté la hebra. Vamos a estar haciendo las últimas 2 vueltas y las voy a estar haciendo ya con mi último color, que es el color café. Voy a estar agregando aquí en este espacio y vamos a jalar. Entonces aquí vamos a estar haciendo 1, 2, 3 cadenas, que es un punto alto, y una cadena más, que sería la cadena de separación. Tomamos lazada y nos venimos a este espacio de aquí y aquí vamos a estar tejiendo un total de 5 puntos altos. Entonces aquí tejemos el primero y vamos a continuar tejiendo así nuestros puntos altos. Tengo aquí 2, nuevamente 3, 4 y el número 5. Así hacemos una cadena
y nos pasamos a este espacio de aquí, a estas 5 cadenas. Entonces aquí vamos a tejer 3 puntos altos, 1, 2 y 3 puntos altos, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a repetir en el mismo espacio 3 puntos altos. Tejemos 1, 2 y el número 3. Repetimos una cadena y en este espacio 5 puntos altos. Una vez que terminemos nuestros 5 puntos altos, hacemos una cadena, 5 puntos altos, una cadena y volvemos a repetir esto de aquí, dentro de este espacio, que son 3 puntos altos, 3 cadenas, 3 puntos altos. Ya llegué aquí al final. Cuando lleguemos al final nada más hacemos 4, porque contando estas 3 cadenas es el número 5. 1, 2, 3, perdón, eran 4 cadenas, pero 3 equivale a un punto alto y la otra es la cadena de separación. Entonces vamos a cerrar aquí en la tercera dejando libre una cadenita. Ahora sí tenemos nuestro grupito de 5. Para esta siguiente vuelta vamos a levantar aquí 1, 2 cadenas, que es un medio punto alto. Lazada en la cadena de separación hacemos medio punto alto, cerramos las 3. En cada uno de los puntos hacemos nuestros medios puntos altos. Entonces aquí medio punto alto, medio punto alto, medio punto alto, así nos vamos tejiendo, así. Aquí me falta uno y llegamos a la cadena. En la cadena, en el espacio de cadena va a ser solamente uno, así. Y continuamos aquí en los puntos altos, medio punto alto, en el siguiente, en el siguiente, ahí está. Aquí en estas 3 cadenas vamos a tejer 3 medios puntos altos. Tenemos 1, 2 y 3 y continuamos en cada uno de los puntos medio punto alto. Esto es lo que vamos a hacer todo alrededor. Y vean, amigos y amigas, aquí tengo ya este cuadro que ustedes pueden hacer varios de diferentes colores y pueden armar alguna colchita para bebé, para su propia cama. Pueden armar cojines, prendas, no sé, infinidad de cosas que se pueden hacer con estos cuadros. Recuerden que les dije que ustedes escogen los colores y yo elegí estos. Entonces vean qué bonitos. Ya por la parte de atrás escondí las hebras, queda ya limpio. Bueno, me faltó esta, pero ya la estaré perdiendo después. Entonces vean qué preciosos. Para este tiempo de frío, aquí en el país donde estoy, pues ya va a comenzar el invierno y podemos armar alguna prenda pues para frío, ya sea para nosotros, los adultos o para los niños. Espero que les haya gustado, que les sea muy útil este video. Y bueno, también quería comentarles que YouTube creo no está mandando notificaciones de cada vez que yo subo un video, si es que tienen la campanita activada. Ustedes siempre pueden regresar y en el buscador poner el nombre de mi canal para que no se pierda ninguno de mis videos si es que YouTube no les notifica, ¿ok? Entonces espero verlos por aquí pronto, leerlos. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.